Hola, saludo a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización la realización de este congreso, que bueno, que ahora en estos tiempos tan difíciles, pues hay que realizarlo de manera online y de esta manera. Mi nombre es Francisco Javier Ostos Prieto y junto a los profesores José Manuel Aladro Prieto y María Teresa Pérez Cano de la Universidad de Sevilla, voy a presentar la ciudad conventual en el territorio de Andalucía, procesos de implantación territorial monástica de las órdenes de dominicos y franciscanos. Pues bien, como índice, decir que responde al estipulado por las pautas de las ponencias presentadas, en el que primero pues, hablaremos de la introducción, seguido en objetivos, metodología, veremos los asentamientos monacales en un contexto europeo, habrá un encuadre histórico-territorial, posteriormente se hablará sobre las ciudades conventuales en el territorio andaluz, seguido de procesos de implantación monástica de dominicos y franciscanos, concluyéndose con una discusión, resultados y conclusiones, finalmente. Como introducción, pues bueno, decir que la ponencia pues versa, como en el propio título se enuncia, sobre las órdenes de dominicos y franciscanos en Andalucía. Esto pues tiene lugar precisamente en un contexto en el que Andalucía pues cambia de poderes, de manos, como veremos a continuación, e incluso de religión, ¿no? Habrá un traspase de la religión musulmana a la cristiana que acarrea la llegada de diferentes órdenes, entre ellas las más predominantes son estas dos, ¿no? Sobre estas órdenes se analizarán las claves y las fundaciones en los enclaves urbanos dentro del siglo XIII y XVIII, en este periodo tan amplio, ya que consiste en el periodo pues, fundacional de todas las órdenes. A su vez, en lugar de abarcar todo el ámbito o toda la casuística de enclaves urbanos que existe en el contexto andaluz, se han tomado como objeto de estudio las ciudades declaradas conjuntos históricos, bien por su importancia, y como veremos a continuación, y por lo que ellos representan, ¿no? Como objetivos de la investigación, de la ponencia, en primer lugar, es analizar esta componente tanto territorial como infraestructural para establecer la base, pues bueno, de esa relación entre la ciudad y el convento, ¿no? Porque estas órdenes al final se sitúan, al ser órdenes mendicantes, se sitúan en los enclaves urbanos, no se sitúan extramuros de manera solitaria, como monasterios de otras órdenes. En este sentido, también se territorializa cronológicamente a nivel andaluz el proceso fundacional de estas órdenes de Santo Domingo y San Francisco. Se evidencian las claves de buscar una evidencia de las claves de esa implantación de estas órdenes y esos condicionantes territoriales del ámbito andaluz, porque están vinculadas a diferentes condicionantes que iremos viendo. También se profundizar en la importancia de la huella conventual en la configuración de los actuales conjuntos históricos. Seguido de ello, como aspectos metodológicos, pues se realiza una revisión bibliográfica para identificar estas fundaciones de ambas órdenes. También se elaboran tablas y gráficos con información relativa, donde se verán reflejados pues, bueno, pues estos datos. Es importante también el empleo del software de GIS o SIG, el Sistema de Información Geográfica, donde se vuelcan todos estos datos. Y gracias a estos datos, el software, también se genera cartografía específica pues, donde se georreferencian y localizan estas fundaciones en un contexto territorial. Pues bien, inicialmente, pues estas órdenes, antes de su llegada a Andalucía, debemos situarlas en Europa, ¿no? Porque provienen de puntos externos a lo que sería la península ibérica y tienen fundaciones, como se pueden observar, tanto dominicos como franciscanos, en el siglo XIV por todo el continente. No son un fenómeno novedoso en Andalucía, sino que ya traen una larga trayectoria. En este sentido, incluso en la península ibérica ya en el siglo XIV,
donde en plena fase de conquista cristiana de Andalucía, vemos cómo ya hay implantaciones, ¿no? En ciudades más características o importantes en el territorio andaluz. En este sentido, es importante destacar las fases de la conquista cristiana, que se han establecido por periodos de conquista. Como vemos, este proceso se inicia a partir de la batalla de las Navas de Tolosa, entrando por la actual provincia de Jaén, en el que hay una primera fase en el que se toma el Valle del Guadalquivir como vía de entrada en Andalucía. Así pues, los principales enclaves o ciudades a tomar será Córdoba, en primer lugar, posteriormente seguida de Sevilla, ¿no? Y enclaves como Jerez, Cádiz, que actualmente pues, son ciudades destacadas e importantes y juegan un papel relevante. También hay otras plazas destacadas a medio camino que a su vez serán lugar de implantación, como veremos más adelante, en relación a otras cuestiones. Pero sí es importante destacar pues, ese eje vertebrador del Guadalquivir y cómo se va iniciando esta conquista. Ya en el siglo XVI, a través de datos del censo que se produce en esta fecha, vemos la importancia o el desarrollo de muchos núcleos urbanos en lo que, a pesar de lo obvio, lo lógico, que son las capitales andaluzas actuales, que deberían estar como más desarrolladas, existen ciudades como Baeza o Écija, donde vemos que tienen más población y por ende más importancia y situadas en caminos estratégicos que otras capitales actuales como Huelva o Almería, en ciertos casos, o incluso Cádiz, que más tarde pues albergará esa importancia por la que es conocida. Si a ellos le sumamos en la actualidad la capa de los conjuntos históricos, vemos que Andalucía, al régimen de protección de conjuntos históricos, prácticamente en su totalidad se alberga una cuantiosa cantidad de ellos, salvo en provincias destacadas como Almería, la que solo cuenta 3, y partes de Granada y Huelva. El resto prácticamente está coronado, bueno, y destacando también la Sierra Norte de Córdoba. Entre estos conjuntos históricos, decir que habría una diferencia, porque no todos ellos tienen asentamientos conventuales. Entonces, los que son en rojo tendrían una presencia conventual en contraposición a los azules, sin presencia conventual. Estos conjuntos históricos pues tienen la mayor parte de su planeamiento especial, como por ejemplo en el caso del de Carmona, donde se protege, se delimita un área donde se sitúan estos asentamientos. Así pasamos a la implantación propia de los asentamientos de las fundaciones dominicas en estos conjuntos, en el que vemos cómo se han dividido la mitad de la esfera que representa el núcleo urbano por fundación masculina y femenina, para ver, porque en muchos de ellos tendremos fundaciones de ambos géneros, pero en otras ciudades, muy pocas, habrá solo o fundaciones masculinas en su mayoría y hay en algún caso donde se produce una única fundación femenina. Aquí, pues decir que las primeras fundaciones responden a eso que comentaba previamente, ¿no? De las primeras fases de la conquista. Entonces, ciudades como Jaén, Córdoba, Écija, Sevilla o Jerez serán las primeras en albergar estas fundaciones dominicas que irán produciéndose con el paso de los siglos hacia el resto de ciudades. Del mismo modo, se ha realizado con la Orden de Franciscanos. Como vemos, en principal diferencia, que ahora se ve mejor en los gráficos entre ambas, es que la de franciscanos responde a ese mismo esquema, pero son mucho más numerosas que la de dominicos. Aquí vemos el número fundacional, tanto de conventos masculinos como femeninos de ambas órdenes, como el Reino de Sevilla será el que más albergue esta producción monástica debido a la importancia que este representa dentro de la comunidad, de la actual comunidad andaluza, o por aquel entonces del área territorial que albergaba el Reino de Sevilla, teniendo en cuenta que este reino alberga 3 actuales provincias que son Huelva, Sevilla y Cádiz. En estos índices de gráficos nos muestran claramente cómo la mayor producción tiene lugar en el siglo XVI.
aunque hay una primera en los siglos previos, pero es en este donde con el comercio con América y todo el trasiego de viajeros y viandantes entre un lado del océano y otro, y teniendo a Sevilla como puerta de América, prácticamente las órdenes verán en este enclave, en este encuadre, un punto muy atractor para su desarrollo, y así como tanto la propia capital hispalense como los núcleos urbanos adyacentes. De ahí a que el Reino de Sevilla sea uno de los más numerosos. En este plano se han tomado aquellas ciudades, analizado, donde habría una fundación dominica y franciscana. Recordemos que las franciscanas son muchísimo mayores, numerosas en dispersión de poblacional, pero estos enclaves nos dan pues, los resultados de cuáles serían como los más importantes, que vemos que en su mayor parte están vinculados a caminos. Todos ellos representan en la actualidad puntos donde están vinculados a ciudades de principales núcleos, como las propias capitales de áreas metropolitanas, y a ciudades que, según el plano del Sistema Regional de Ciudades de Andalucía, del Planeamiento de Ordenación Territorial, representan el sistema de ciudades medias. Sistema de ciudades medias que configura la mayor parte de los núcleos urbanos y que articulan una extensa red característica del territorio andaluz. Traduciendo este plano a datos y a gráficos, vemos cómo en el gráfico de la izquierda los conjuntos históricos de franciscanos y dominicos representan un 34% en relación al restante. Es decir, estas órdenes, aunque confluían o coincidían en un numeroso número de ciudades, no es tanto como parece ser, sino que más bien buscaban diferentes núcleos a salvedad de aquellos más importantes, los que sí, pues además de estas dos órdenes, albergaban muchísimas otras más. Traducido a números en la tabla de la derecha, vemos lo que comentaba en el plano, ¿no? La red polinuclear, lo que representa, el número de asentamientos urbanos que representa, y vemos cómo la presencia franciscana existe en 30 ciudades medias. Si bien hay que destacar el número de 50 a 32, 50 ciudades con presencia franciscana frente a los 32 con dominica en el contexto de Andalucía. Como conclusiones, destacar que la evolución temporal y geográfica de la conquista cristiana, unida a la infraestructura de comunicaciones, de los caminos, como ya comentaba, y el crecimiento demográfico, poblacional, han resultado factores determinantes. Como hemos visto, se ha traducido en el plano actual de desarrollo urbano. El análisis de la implantación de estas dos órdenes más relevantes permite también objetivar esta importancia y trascendencia en el sistema conventual del territorio andaluz. Dentro de los resultados esperados, pues, se ha positivado la instalación de una mayoría de ellas en ciudades próximas a viarios de comunicación terrestre y principales rutas comerciales, en este caso con la América, así como, obviamente, las grandes urbes. Y, por último, teniendo lugar, la vigencia del fenómeno monástico está relacionada con su herencia en los conjuntos históricos. Ello quiere decir que sea conjunto histórico también viene también esa herencia de que la importancia conventual determine en muchos de ellos sus declaraciones que se vean designadas debido, ¿no?, a esta relación con las órdenes monásticas. Y por último, traer unas fuentes y referencias destacadas y sin más, despedirme. Muchas gracias.